los titulares informativos de Unión Radio. Narrativas que convergen en torno a la información. Unión Radio Noticias. Todo el tiempo, en todas partes. Todo junto y justo ahora en 2+2. Con Ginette González y Andrés Rojas. Unión Radio. 9:13. Micrófono abierto de 2+2. Y hoy, miércoles santo, ha tenido la voluntad de venir al estudio Robinson Acosta, socio director de Afin Sociedad Calificadora de Riesgo. Bienvenido, Robinson, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación, Jenny. Bueno, los conocimos la semana pasada en el marco de este primer foro de financiamiento empresarial en el mercado de capitales que organizó la Superintendencia Nacional de Valores, pero en realidad era todo el sector privado, porque todos los ponentes eran del sector privado, algunos de Sunaval, y se hablaron de todos los instrumentos, también las instancias de los actores del mercado de capitales. Y las calificadoras de riesgo son uno de esos actores. Todas las empresas que estuvieron dando sus ejemplos de cómo se habían financiado en estos últimos años con el mercado de capitales decían, bueno, o hacían emisiones, tuvimos que ir a una calificadora de riesgo para que nos diera la certificación. Por eso quisimos traer a Robinson para que nos explique qué es una calificadora de riesgo a toda nuestra audiencia. Correcto. Una calificadora de riesgo es una empresa privada. ¿De qué se encarga? De su objeto principal es emitir una opinión independiente sobre la capacidad de pago o, digamos, la calidad crediticia de una inversión de una empresa o de un activo. ¿Cómo lo hace? Aplica una metodología de, por supuesto, de evaluación de riesgo, que tanto cuantitativa como cualitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que nosotros aplicamos esa metodología, se evalúa la empresa, se determinan los riesgos y se califica según una escala alfabética. Entonces, en función de, mientras más cerca, de hecho, la escala alfabética en Venezuela está determinada por la superintendencia, va desde la A1, proseguimos a 2, a 3 y así sucesivamente hasta llegar a la letra F. Mientras más cerca estés de la A1, más calidad crediticia tienes. Mientras más lejos estés, pues digamos, más riesgoso eres para el mercado. Entonces, al final, en pocas palabras, esa es la función principal de las calificadoras de riesgo, aunque el objeto es mucho más amplio. ¿Cómo logran ustedes esa objetividad? ¿No? Porque tienen que cumplir ciertos requisitos ante la autoridad que califique que ustedes tienen esa objetividad. Es correcto. ¿Cómo se hace? Nosotros, por ejemplo, para ser autorizados por la superintendencia, nosotros tenemos que introducir una metodología aprobada, no nada más aquí en Venezuela, sino mundialmente aprobada, que es la que usan todas las calificadoras de riesgo, que para evaluar los riesgos de la actividad financiera. La gente, si yo te explico cómo es una calificación de riesgo de forma sencilla, cuando tú lo comparo con un banco, tú cuando vas a pedir un crédito a un banco necesitas hacer un análisis de crédito que te dice qué calidad de inversionista no, de pago tiene y en función a eso te prestan. Cuando vas al mercado de capitales, la calificadora de riesgo ejerce esa función. Pero la evaluación de riesgo es mucho más amplia porque evalúa no nada más aspectos financieros, sino aspectos cualitativos de la empresa, del sector, y todo eso influye en que te demos una calificación que le diga al inversor, mira, esta empresa es más o menos riesgosa, esta empresa es más segura y le genere confianza, transparencia en el proceso. Ahora, justamente se hablaba de que un mercado que es transparente es el mercado de valores, ¿no? No quiero meterme con el tema de las criptos, ya hemos hablado de las criptos que a veces ni siquiera es por lo que son en sí, sino porque la mano humana está metida allí y hay poca supervisión porque es parte de las características de este sistema. Hay otro sistema es el mercado de valores y otro es el mercado fiduciario bancario tradicional. Correcto. En el mercado de valores hay muchísima transparencia porque para que una empresa pueda insertarse en las actividades del mercado de capitales, local o de cualquier parte del mundo, tiene que abrir su información a la supervisión externa, no solamente una auditoría, pero que sea contratada por ellos, sino que las calificadoras, igual la Superintendencia Nacional de Valores, y esos documentos tienen que ser de acceso público. Es correcto. Entonces, ese tema de la transparencia está marcando mucho el mercado de capitales y ustedes son uno de los que contribuyen en esto, ¿no?
De hecho, nuestra función es eso, garantizar que haya transparencia. Como somos un organismo, a pesar de estar autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores, somos un organismo independiente. O sea, cada calificadora tiene la potestad de emitir su opinión en función a lo que él vea de ese análisis. ¿Cómo ayuda esto a la transparencia? Por supuesto, la información que recibimos en las empresas, hasta cierto punto nosotros evaluamos un montón de factores metodológicos y digamos, aspectos legales, aspectos de la actividad de la empresa, aspectos cuantitativos, pero al final de esto, la información que se publica o digamos la información con que se hace el análisis se limita a esa parte que está por obligación con la superintendencia de exponer. ¿Qué pasa con esto? Que una empresa que va al mercado de capitales no es como el banco. El banco ya tiene tu récord crediticio, o sea, te conoce, tiene tu cuenta, y que cuando vas al mercado de capitales los inversores no te conocen. Los inversores tienen que conocer a la empresa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tú muestras estados financieros, los expones, estás obligado cada cierto tiempo a volver a actualizar esa información. Aparte, te pones en disposición para que te evalúen, para que vean de verdad cómo estás manejando la empresa. Yo hago especial énfasis en esto porque la gestión de una empresa no se ve nada más en los números. Es necesario, o sea, hacer una calificación es necesario porque tú puedes ver los números y los números son al final un poco fríos, pero una calificación de riesgo, como ves la gestión, como ves cómo estás manejando, cómo estás invirtiendo los recursos, dónde se está perdiendo, dónde se está ganando, al final, por eso te digo que es más amplio que una evaluación simple de crédito, es algo más complejo. ¿Con qué insumos trabajan ustedes? ¿Con qué información? La que le provee la empresa, información que ustedes pueden buscar Correcto. de manera propia, ¿no? Porque también puede ser información interesada, obviamente. Te explico, la información que se le solicita a la empresa, si yo te la defino como la principal, son los estados financieros auditados de las empresas. O sea, tienes que tener un auditor, ya sea por el tipo de empresa. Si eres Una empresa grande, tiene que ser una firma de auditores que está inscrita en el Registro Nacional de Valores. Si eres una pyme, no es obligatorio, tiene que ser nada más un contador que esté colegiado. Y al final así con emprendedores y ese tipo de empresas. ¿Qué le pedimos nosotros también? Mira, ¿cómo están tus ventas? Tanto en moneda como en unidades. ¿Por qué? Porque eso nos dice cómo está evolucionando el rendimiento, la productividad o el objeto operativo de tu compañía. Entonces, en función a esto, estos son los insumos principales para trabajar. Pero ¿qué pasa? Que el análisis es más amplio que nada más los números. También vemos información del sector. Por ejemplo, no es lo mismo un sector agroindustrial que un sector transporte, no es lo mismo un sector alimentos, no es lo mismo un sector retail, o sea, es completamente distinto y tenemos que analizar ese sector para encajar. De hecho, si yo lo simplifico para decirles cómo es el análisis, hay un análisis que es particular de la empresa, otra parte del análisis que se va a la empresa encajada en su sector comparada con lo mismo, y al final un análisis global de esa empresa comparada con el desarrollo total de la empresa, del entorno económico. Se analiza también a los directivos, a la junta directiva o al presidente, porque te lo digo porque, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo esta situación a nivel de investigaciones de corrupción, también las personas determinan las empresas y a lo mejor la empresa puede estar sana y la persona no necesariamente. ¿Eso tiene alguna influencia o no? De hecho es así. Ahorita con la ley muy vigente y aplicada por de legitimación de capitales, el primer usuario que tiene que verificar a los inversionistas, accionistas y todas las personas que intervienen en el desarrollo, el desenvolvimiento de la empresa, tiene que ser primero la casa de bolsa, luego la superintendencia y por supuesto nosotros en tercer lugar. Si ustedes ven, es como un triple check que hay que hacer. Al final, si te explico, en el proceso, la calificadora es como el evaluador final. Yo soy el que determina que todo el proceso se ha llevado a cabalidad antes de emitir esa opinión o darte una letra para entregar ese expediente que elabora la Casa de Bolsa a la Superintendencia Nacional de Valores. La gente a veces piensa que las calificadoras son un poco la parte mala o lo otro. Yo le diría más bien que las calificadoras es como la persona que te dice, tú cuando vas a un examen no prefieres que alguien te evalúe antes y te diga, mira, si estás bien, si estás mal, claro, refuérzate aquí, estudia un poco más esto para cuando vayas a la superintendencia vayas y salgas lo mejor posible. Así es, Robinson, y amigos oyentes, hace unos minutos Ramiro Molina nos envió el resumen del mercado de valores del primer trimestre de la Cámara Nacional de Intermediarios de Valores de Mercado. Intermediarios del Mercado de Valores.
Por ejemplo, y un resumen dice, el índice de la Bolsa de Valores de Caracas ajustado al tipo de cambio ascendió 3,85%, originado por el desempeño de febrero. También el valor del dólar de las acciones negociadas aumentó 35,52% frente al mismo periodo del año pasado, mientras que el número de operaciones aumentó 36%. El valor de las emisiones de renta fija colocadas fue de 8,52 millones de dólares, dice en este primer trimestre. Dice, comparado con el primer trimestre del año pasado, equivale a una reducción de 3,98. Y el número de operaciones de renta fija alcanzó 376, equivalente a un crecimiento de 6,21%. El trimestre cerró con un exitoso evento, bueno, el que fue organizado por Sunaval, que Sí. tuve el honor de poder moderar la pasada semana. Estoy viendo lo del teléfono en las letras chiquiticas, pero Robinson seguro lo sabe. ¿Cómo está entonces nuestro mercado de valores ahorita? ¿Qué indican estas cifras y lo que ustedes pueden certificar? Lo que te comento, yo llevo aproximadamente más de 7 años trabajando en el mercado de capitales como calificador de riesgo. Y si me preguntas, por ejemplo, en 2017, cuando empezamos con emisiones, las emisiones anuales estaban alrededor de 20 anuales. Ajá. Ahorita, el año pasado cerramos en más de 200. O sea, que ves el crecimiento Que del falta mercado mucho como por capacidad crecer, para pero ha eficiencia. crecido. Claro, no hemos Ajá. llegado a los niveles de la Exacto. Venezuela de cuando emitía Cantv o emitía electricidad de Caracas, pero vemos un crecimiento exponencial del mercado de valores. No como alternativa, sino como un eje principal para el financiamiento de las empresas, pues como en el resto de los países. Tú sabes que la mayoría de los países del mundo se financia mitad mercado, mitad, como dice, banca y mitad Así mercado es. de capitales. Eso es un crecimiento saludable de las empresas en tener opciones para financiarse y en función a eso estudian cuál es la mejor alternativa. ¿Ustedes en Afin Sociedad Calificadora trabajan en conjunto o en sociedad con algunas casas de bolsa los clientes los buscan, las empresas los buscan particularmente a cada uno? Te explico, trabajar más que en sociedad, más que junto con una casa de bolsa, yo digamos que hay una sinergia, trabajamos lado a lado, digamos que ellos por su parte van elaborando el expediente, ellos muchas veces nos contactan, no, por supuesto, no a una sola calificadora, contactan a un grupo y el emisor en sí decide con cuál calificadora quiere trabajar. También existe la opción que han llegado muchas personas que llega el emisor directamente y nos contratan. Mira, estoy sometiéndome a un proceso voy a emitir papeles o voy a hacer un proceso de emisión de deuda y necesito una calificadora, los vi, quiero conversar con ustedes y termina llegando por ese medio. Interesante. Ahora, ustedes en las calificadoras, ¿cómo se dividen? ¿Es por tamaño o cualquier calificadora certificada por el ente regulador de su mercado puede hacer el proceso con cualquier empresa pequeña, mediana o grande? Lo que te comento, en Venezuela hay 7 calificadoras autorizadas. Cada una tiene la capacidad de evaluar como dije, todos los tamaños y tipos de empresas. Pero ¿qué pasa? Que como en todos los mercados, sabes que hay gente que se especializa. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos muy especializados en esa parte de el plus que da la calificación, no nada más calificar papeles comerciales, obligaciones, que lo hacemos rápido y en el tiempo y con la debida sustancia, pero también nosotros prestamos servicios adicionales, como mira, hacemos estudios de factibilidad, valoraciones financieras, estructuras que son complementarios al mercado. No todas las calificadoras se dedican a eso, pero tienen en su objeto social esa capacidad. Que unas se dedican más a esto, sí. Claro, pero estudios de factibilidad ¿de qué tipo? Factibilidad de la emisión, que sea exitoso o no, si son unos papeles comerciales. Lo que pasa es que como te digo, cuando tú vas al mercado de capitales, imagínate que tú eres un emisor, por darte un ejemplo que esto a lo mejor le interese mucho a la audiencia. Un emisor que va al mercado de capitales a lo mejor tiene una empresa y vas y te evalúa. A mí me han llegado muchos emisores que todavía no quieren ir a una casa de bolsa porque también les asusta, mira, no estoy listo, yo creo que a lo mejor no es el momento, yo necesito que alguien me diga cómo está mi empresa antes. Bueno, vienen, los evaluamos y le decimos, mira, tú tienes por darte un ejemplo al azar, tú tienes una empresa que todavía no ha arrancado, ya tienes la estructura, ya tienes instaladas las máquinas, todo, pero no ha generado flujos todavía. ¿Qué pasa con que no haya generado flujo? Bueno, todavía como no ha generado flujo, no tienes estados financieros que sean relevantes,
tú no puedes directamente ir al mercado de capitales con un papel, una obligación, por el tipo de instrumento. Los papeles comerciales necesitan que tú tengas un récord, por lo menos 2 o 3 años emitiendo con estado financiero. ¿Qué pasa? De esa evaluación sale, mira, no estás apto para el mercado de capitales formal o con papeles, obligaciones, el tradicional, pero nosotros te podemos hacer un estudio de factibilidad, una valoración financiera, eso. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Bueno, agarra y puedes vender tu empresa, puedes buscar un socio, puedes buscar más participantes de la empresa, o al final puedes buscar a partir de esos estudios o por supuesto. O sea, es una consultoría general que ustedes le hacen. Puedes buscar un financiamiento puente. Por supuesto, estas cosas al final, como te dije, nosotros prestamos el estudio, pero por supuesto, tú tienes que buscar una casa de bolsa o un ente autorizado o un asesor financiero formal para que al final te lleve al proceso de conseguir el financiamiento, pero te damos el insumo y te damos la orientación. Algo que me gustaría dejar, ¿sí? Una idea principal, sí, es que todos los actores que participamos en el mercado de capitales, ya sean desde el ente rector, la Bolsa de Valores de Caracas, Casa de Bolsa, Sociedad de Corretaje y por supuesto calificadora de riesgo, estamos en capacidad, no solo en capacidad, en disposición de prestarles orientación, información, todo lo que ustedes necesitan o todos los pasos que deben seguir para llevar a cabo un proceso de emisión. Por supuesto, cada uno desde su rango de experticia, pero todos estamos en capacidad. Te digo, mira, ya aquí yo te llevo hasta aquí en el proceso, tú vas con la casa de bolsa. ¿Cómo la casa contactarlos a ustedes? ¿Tienen sus redes sociales? Tenemos página web, por supuesto, en Instagram, redes sociales, el teléfono. Diga el nombre completo, las redes, si las saben. Ajá, ok. afinratings.com es la página web. Arroba afinratings es la página de Instagram y el teléfono 283-3020 es nuestro teléfono, 0212 por supuesto. O sea, estamos aquí en que Caracas. ustedes de verdad, para hacer 7, que es muy poco, o sea que ustedes que tienen apenas poco tiempo en el mercado, se destacan. Es correcto, tratamos de eso. Como dije, la experiencia va en función del manejo del mercado y que, pues, hasta ahorita, si te soy sincero, en este tiempo que llevo 7 años, me han autorizado en la superintendencia, aparte de estudios y otras cosas, más de 200 emisiones. Entonces, Increíble. puedes adquirir una experiencia rápido si tienes la oportunidad. ¿Ustedes, su profesión básica, son contadores? ¿Cuál es la profesión del equipo que lo acompaña? Te explico, la superintendencia exige que para formar parte de una calificadora de riesgo tienes que tener profesionales tanto académicos como con experiencia en áreas de finanzas, de riesgo y económica. La mayoría de los profesionales o todos los profesionales que trabajan con nosotros, por supuesto, tienen estudios de segundo nivel y aparte de eso son economistas, son actuarios, son contadores. Actuario. Esa es una profesión que se utiliza en pocos lados ahorita, pero es tan importante, sobre todo en el sector seguro. En estos días nos hablaba la presidenta de la Cámara lo importante que son los actuarios y que tampoco se estudia, ¿no? Las ciencias actuariales y lo difícil que... Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias, Robinson, por habernos dado esta información para nuestra audiencia. ¿Te queda algún mensaje puntual que ya vamos a cerrar? No, muy amable, muchas gracias por la invitación. Lo mismo invitando a las personas sin miedo. A ir a preguntar. Nosotros estamos en la plena disposición. Ustedes nos pueden contactar. Nuestras oficinas están en la Torre KLM, en el piso 5. Pueden visitarnos, nos llaman, agendamos una cita sin ningún compromiso. Y los podemos orientar en lo que ustedes requieran. Excelente, bueno, muchísimo éxito. Dice que van de parte 2 más 2. Gracias por la invitación. Robinson Acosta, quien es socio director de AFIN, Sociedad Calificadora de Riesgo, Torre KLM, piso 5, es otro de los actores de este ecosistema del mercado de capitales, las calificadoras de riesgo. Ya nos paseamos por lo que era, en parte de nuestro compromiso por impulsar la cultura bursátil, la educación bursátil en Venezuela. Y a esta hora vamos con publicidad. Y tenemos que hablarles de la clínica Alba Láser, donde